Bienvenidos a todos los amigos de la tradición católica a este encuentro con San Alfonso María de Ligorio y estas prácticas del amor a Jesucristo. En el programa de hoy hablaremos acerca de quien ama a Jesucristo, no se ensoberbece con sus buenas cualidades, sino que se humilla y se complace en verse humillado de los demás. Caritas non inflatur. La caridad no se infla. El soberbio es como un globo henchido de aire, que asimismo se considera como algo muy grande, aun cuando en realidad toda su grandeza se reduzca a un poco de viento, que roto el globo se desvanece súbitamente. Quien ama a Dios es verdaderamente humilde y no se engríe con sus cualidades personales, porque sabe que cuanto tiene, todo es don de Dios, y si algo tiene de sí es la nada y el pecado. Por consiguiente, cuanto más señaladas mercedes recibe de Dios, más se humilla, viéndose tan indigno y tan favorecido por Él. Santa Teresa decía, hablando de las gracias especiales que Dios le había hecho: Dios se las ha conmigo como se hace con una casa, que se apuntala cuando amenaza ruina. Cuando el alma recibe la amorosa visita de Dios, sintiendo en sí ardores extraordinarios de caridad, acompañados de lágrimas y de gran ternura de corazón, guárdese muy bien de creer que todo ello es recompensa y premio de sus buenas obras. Humíllese, entonces, y tenga por cierto que si Dios la regala es para que no le abandone. De lo contrario, si por tales mercedes se levantase en el alma humos de vanidad, juzgándose más, porque es más fiel que las demás en el servicio de Dios, esta falta de humildad sería suficiente para privarla de tales favores. Para que se conserve la casa son necesarias dos cosas: por un lado los cimientos y por el otro el techo. Los cimientos deben ser para nosotros la humildad, reconociendo que nada valemos ni nada podemos. Y el techo, la divina protección, en la cual tan solo hemos de confiar. Mientras más favorecidos nos veamos de Dios, más nos debemos humillar. Santa Teresa, cuando recibía una gracia especial, traía a la memoria sus pasadas culpas, y el Señor entonces la unía así con más estrecho lazo de amor. Porque cuando el alma se confiesa más indigna del favor divino, tanto más la enriquece Dios de sus gracias. Thais, primero pecadora y luego santa, se humillaba tanto ante Dios que se creía indigna de hasta nombrarlo, por lo que no se atrevía ni siquiera a decir Dios mío, sino que decía Creador mío, tened piedad de mí. Y escribe además San Jerónimo que debido a tal humildad le preparaban en el cielo un magnífico trono. Igualmente se lee en la vida de Santa Margarita de Cortona que, visitándola cierto día el Señor con mayores ternuras de amor que las acostumbradas, ella se puso a exclamar: «Pero ¿cómo, Señor, os habéis olvidado de lo que he sido? ¿Cómo me pagáis con tantas finezas las injurias que os he hecho?» Y Dios le respondió que cuando el alma le ama y se arrepiente sinceramente de haberle ofendido, Él se olvida de todas las ofensas recibidas, como había dicho ya por Ezequiel. Si el impío se convierte de todos sus pecados que cometió y observa todos mis preceptos, ninguno de los pecados que cometió
le será recordado. Y en prueba de ello, la hizo ver el trono que le tenía aparejado en el cielo, rodeado de serafines. Ojalá llegáramos a comprender el valor de la humildad. Un solo acto de humildad vale más que la conquista de todas las riquezas de este mundo. Decía Santa Teresa: vuestro entender, hijas, si estáis aprovechadas, será en sí, entendiere cada una, es la más ruin de todas. Y esto que se entienda en sus obras, que lo conoce así. Y así lo hacía la santa, y así lo hacían todos los santos. San Francisco de Asís, Santa María Magdalena de Pazzi y el resto de los santos se tenían por los mayores pecadores de este mundo y se extrañaban de que la tierra los sostuviese y no se abriera para tragarlos. Y esto lo decían de verdad. Hallándose próximo a la muerte el beato Juan de Ávila, que vivió desde pequeñito vida santa, acercóse a él un sacerdote para asistirlo y le sugería cosas muy elevadas y sublimes, tratándolo como un gran siervo de Dios y en persona docta como era. Pero el padre Ávila exclamó: «Ruégole, padre, me asista como a un criminal condenado a muerte, pues no soy otra cosa». Tal es el concepto que en vida y en muerte tienen de sí los santos. Así también debemos obrar nosotros si queremos salvarnos y conservar la gracia de Dios hasta la muerte, poniendo en Él solamente nuestra confianza. El soberbio fíase de sus fuerzas, y por eso justamente cae. Pero el humilde, porque en solo Dios confía, aunque le asalten las más vehementes tentaciones, mantiénese firme y no sucumbe diciendo: «Para todo siento fuerzas en aquel que me conforta». El demonio una vez nos tienta de presunción, otra de desconfianza, cuando nos asegura que no hemos de temer las caídas, y entonces es cuando hemos de temer. Porque si el Señor dejara un solo instante de socorrernos con su gracia, entonces es cuando estaríamos perdidos. Y cuando nos tiente de desesperación, poniendo los ojos en Dios, hemos de decirle: «A ti, Señor, me acojo, no quede para siempre confundido ni privado de vuestra gracia». Estos actos de desconfianza en nosotros mismos y de confianza en Dios hemos de ejercitarlo hasta el postrer instante de nuestra vida, rogando siempre al Señor que nos dé la santa humildad. Mas para ser humilde no basta sentir bajamente de sí y tenerse en poco, y tampoco en sentirse un hombre miserable. El verdadero humilde, dice Tomás de Kempis, se desprecia a sí mismo y desea ser despreciado por los demás. Esto fue lo que Jesucristo con tanto encarecimiento nos recomendó que hiciéramos, siguiendo su ejemplo. «Aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón». Quien va diciendo que es el mayor pecador del mundo y apenas los otros lo desprecian, se indigna. Da indicios de que tiene humildad de boca, pero no de corazón. Escribe Santo Tomás de Aquino que cuando uno se ve despreciado si se resiente, por más milagros que haga, téngase por cierto que anda muy lejos todavía de la perfección. La Divina Madre ordenó a San Ignacio que instruyese en la humildad a Santa María Magdalena de Pazzi, y el santo le dijo: «La humildad consiste en gozarse de cuanto redunda en nuestro propio desprecio». Nótese que acá dice gozarse, porque aun cuando la parte inferior se resista, cuando nos desprecian, por lo menos en espíritu debemos alegrarnos. Y la pregunta acá se hace prácticamente inevitable: ¿cómo es posible que el alma que ama a Jesucristo no se goce en los desprecios, viendo a su Dios aguantando las bofetadas
y salivazos que en su rostro recibió durante toda su pasión. Al considerar esto, ¿cómo podrá dejar de amar los desprecios este alma? Con este fin, quiso nuestro Redentor que fuese expuesta en nuestros altares su imagen, no ya en forma gloriosa sino crucificada, para que tuviésemos siempre ante los ojos sus desprecios, ante los cuales los santos se gloriaban valiéndose de sus desprecios. Esta fue la petición que San Juan de la Cruz dirigió a Jesucristo cuando se le apareció con la cruz a cuestas. El santo le dijo: Señor, padecer y ser despreciado por vos. Viéndote a ti, Señor, despreciado por amor mío, no te pido más que padecer y ser despreciado por tu amor. Decía San Francisco de Sales que el soportar los oprobios es la piedra de toque de la humildad y de la verdadera virtud. ¿Qué decir entonces de una persona que pasa por espiritual, que hace oración, que comulga frecuentemente, que hasta ayuna y se mortifica, y a la vuelta de todo eso no puede soportar una afrenta ni una pequeña palabra punzante? ¿Qué decir sino que es una caña hueca, vacía de humildad y vacía de virtud? ¿Y qué sabrá ser el alma amante de Jesucristo si no sabe afrontar una afrenta por el amor de quien tantas afrontó por ella? En la imitación de Cristo, escribió Tomás de Kempis: pues tanto horror tienes a las humillaciones, señales de que no estás muerto al mundo, ni eres humilde, ni tienes a Dios ante los ojos. Quien no tiene siempre ante la vista a Dios, a la menor palabra de censura se turba. No tienes valor para sufrir por Dios bofetadas y heridas, soporta al menos entonces cualquier palabrilla. ¿Qué admiración y escándalo no causa la persona que comulga frecuentemente y luego se turba y se irrita por una pequeña palabra despectiva? Y por el contrario, ¿cuánto edifica el alma que a los desprecios responde con palabras bondadosas para aplacar al ofensor, o ni siquiera responde ni se lamenta con los demás, sino que permanece con rostro sereno, sin rastro de amargura? Dice San Juan Crisóstomo que el humilde es útil para sí y para los demás, por el buen ejemplo que les da de mansedumbre en los desprecios. Tomás de Kempis, volviendo sobre esta materia, indica muchas ocasiones en las cuales debemos humillarnos. Lo que dicen los otros, escribe, será oído. Lo que tú dices será contado por nada. Pedirán los otros y recibirán. Pedirás tú y no conseguirás. Los demás serán ensalzados en boca de los hombres, y de ti nadie dirá nada. A los otros se encomendará esto o aquello, y a ti no se te tendrá útil para nada. Por estas pruebas hace Dios pasar a sus siervos, para ver hasta dónde llega el renunciamiento propio y la confianza en Él. Por eso gemirá las veces la naturaleza y no hará poco si sufriere callando. Humilde es de verdad, decía Santa Juana de Chantal, quien viéndose humillado se humilla más todavía. Y en efecto, el verdadero humilde no juzga serlo debidamente humillado como merece. A los que esto hacen, llámalos Jesucristo bienaventurados, y no a quienes el mundo estima, honra y alaba por nobles, doctos o poderosos. Para los maldecidos, perseguidos y calumniados del mundo, para quienes todo lo sufren pacientemente, para ellos está reservada gran recompensa en los cielos. De especial manera, hemos de practicar la humildad cuando nuestros superiores u otro cualquiera nos corrigen de un defecto. Personas hay que se parecen a los erizos.
mientras no se les toca, parecen apacibles y mansos. Pero no bien el superior o el amigo les corrigen de algún defecto, enseñan al instante todas sus púas, responden destempladamente, o que no es cierto o que no han tenido sus razones para hablar de aquella manera. Por lo que no haya más que amonestarles de aquella forma. En una palabra, miran como enemigo a quienes les reprende, imitando a quienes se irritan contra el cirujano porque les hace sufrir al curarles la llaga. Dice San Bernardo, esto es airarse contra quien le hace la cura. El varón santo y humilde, dice San Juan Crisóstomo, cuando le corrigen, llora el error cometido al paso que el soberbio llora también, pero llora porque aparece su defecto. Por eso pierde la serenidad y por eso responde y se revuelve contra aquel que lo amonesta. He aquí la excelente regla de conducta que dio San Felipe Neri para cuando uno se vea acusado. El que verdaderamente quiere hacerse santo, decía, jamás debe excusarse, aun cuando sea falsa la inculpación que se le hiciere. Solamente esta regla padece una excepción, y es cuando la defensa se juzga necesaria para atajar el escándalo. ¿Qué deméritos atesora ante Dios aquella alma que es reprendida y aun cuando sea injustamente reprendida, guarda silencio y no se defiende? Mas levanta una cosa de estas a las veces, decía Santa Teresa, que 10 sermones, porque se comienza a ganar libertad y no se da más que digan mal que bien. Antes parece es negocio ajeno. Oh Verbo encarnado, ruegos por los méritos de vuestra santa humildad, que os hizo abrazar tantas injurias e ignominias por amor nuestro, que me libréis de la soberbia y me comuniquéis una partecita de vuestra humildad. ¿Cómo podría yo quejarme de los oprobios que se me hicieren cuando tantas veces me hice reo del infierno? Jesús mío, por los merecimientos de tantos desprecios como sufristeis en vuestra pasión, dadme la gracia de vivir y de morir humillado en esta tierra, como vos vivisteis y moristeis humillado por mí. Por amor vuestro, quisiera verme despreciado y abandonado de todos, pero sin vos nada puedo. Os amo, soberano bien mío, os amo, amador de mi alma, os amo y propongo sufrir por vos afrentas y persecuciones, traiciones, dolores, sequedades y hasta desamparos. Conténtome, único amor de mi alma, con no ser de vos abandonado. No permitáis, Señor, que me aparte nunca de vos. Dame deseo de complaceros, fervor para amaros, paz en los trabajos y en todas las adversidades. Y dame, Señor, resignación y paciencia. Apiadados de mí, ya que nada merezco, pero todo lo espero de vos, que me redimisteis con vuestra preciosísima sangre. También lo espero todo de vos, Reina y Madre mía, María, que sois refugio de pecadores.